Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021. Yo soy Leslie Mendívil y los invito a seguir trabajando con estos recursos de la educación a distancia. Para dirigir esta sesión, contamos con la presencia de la maestra Erandi Rodríguez. Bienvenida, maestra. Gracias, Leslie. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio, dirigido principalmente a quienes inician una nueva etapa escolar y cursan el primer grado de secundaria. La asignatura que vamos a trabajar con ustedes es Lengua Materna 1 y a través de este espacio iré compartiendo diversos datos sobre las características de los personajes de narración de distintos subgéneros, para que juntos continuemos aprendiendo sobre el tema con lecturas diferentes que nos permitan desarrollar las capacidades necesarias para cumplir sus metas a corto, mediano y largo plazo dentro de una de las artes más hermosas, la literatura. Tomemos en cuenta que esta sesión es un recurso más que apoyará para abordar el contenido de manera específica. Ahora, entremos en materia. Ustedes seguramente han leído las obras de distintos subgéneros narrativos. También han ubicado el ambiente y el espacio donde se desarrolla la historia y han reconocido las tramas de estas obras. En esta sesión, analizaremos las características de diversos personajes, así que durante los próximos minutos observaremos el rostro, las expresiones y el comportamiento de distintos personajes para distinguir las peculiaridades físicas y psicológicas de cada uno. Por eso, a la emisión de hoy la titularemos Adivina cómo soy. Los materiales que vamos a utilizar en la sesión de Adivina cómo soy son cuaderno, bolígrafo o lápiz, su libro de texto de Lengua Materna 1. Les sugerimos que realicen sus anotaciones y registren las dudas e inquietudes que surjan durante la sesión. Si tienen dudas, pueden consultarlas en su libro de texto durante la sesión o después, una vez que hayan tenido tiempo de reflexionar sobre los retos que ponga la maestra Erandi durante la sesión. Y si tuvieran algún tipo de problema técnico o personal o no pudieran ver la emisión completa, o si desean volverla a ver, recuerden que las sesiones se repetirán. Todo subgénero narrativo, como la ciencia ficción, el terror, la comedia o la aventura, presentan personajes con ciertas características que permiten desarrollar la historia como se desea. Pero, ¿qué es un personaje? ¿De dónde viene la palabra? ¿Por qué se les llama de esa manera a quienes participan en los distintos géneros y subgéneros narrativos? ¿Qué opinas, Leslie? ¿A qué te suena la palabra o dónde la has oído antes? Pues me suena como a persona, como si estuviera hablando de las personas que salen en un cuento o en una obra de teatro. En efecto, personaje y persona están relacionadas, en eso tienes razón, pero de una manera distinta a la que estás pensando. La palabra personaje proviene del latín persona, que significa máscara. En el teatro clásico antiguo, los actores utilizaban máscaras para representar los distintos papeles requeridos. Hoy en día, el término hace referencia a personas o seres imaginarios que aparecen en diversas obras. Los personajes son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones contadas por el narrador. Ahora, leeré un pequeño fragmento de un cuento de hadas clásico que seguramente ustedes ya conocen. Aquí, el autor del cuento, Charles Perrault, comienza así esta historia, que les invito a leer conmigo. Había una vez un gentil hombre que se casó en segundas nupcias con una mujer, la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto. Tenía 2 hijas por el estilo y que se le parecían en todo. El marido, por su lado, tenía una hija, pero de una dulzura y bondad sin par. Lo había heredado de su madre, que era la mejor persona del mundo. Después de realizarse la boda, la madrastra dio libre curso a su mal carácter. No pudo soportar las cualidades de la joven, que hacían parecer todavía más odiosas a sus hijas. La obligó a las más viles de las tareas de la casa. Ella era la que fregaba los pisos y la vajilla, la que limpiaba los cuartos de la señora y de la señorita sus hijas. Dormía en lo más alto de la casa, en una buhardilla, sobre una mísera manta, mientras sus hermanas ocupaban habitaciones con parquet, donde tenían camas a la última moda y espejos en que podían mirarse de cuerpo entero. ¿Qué pensaron mientras leíamos el fragmento? ¿Ya conocían el cuento o fue nuevo para ustedes? ¿Tú ya lo conocías, Leslie? Sí, claro. Es el del baile, el príncipe y el zapato, ¿no? Ese mismo, y tiene muchas versiones. ¿Te fuiste imaginando a los personajes conforme íbamos leyendo? Sí, mientras usted leía, en mi cabeza se iban dibujando los personajes con sus rasgos físicos y también imaginé la casa donde vivían. Esas camas de última moda y los espejos
Me imaginé esa descripción y la comparé con los dibujos y las representaciones de la película animada. Claro, esa historia en particular tiene una versión en película animada. Pero ¿qué pasa cuando no hay película? Cuando no existe un referente visual que nos permite imaginarnos exactamente al personaje y solo tenemos la descripción del autor. ¿Qué crees que pasa entonces, Leslie? No, pues ahí sí vale más que el autor sea muy claro y lo explique muy bien. Exactamente, el texto debe ser suficientemente específico para que todos los lectores imaginemos al personaje, si no igual, al menos muy parecido. Claro, que el personaje que construya cada uno de nosotros será diferente, porque cada uno lo imaginará con base en sus experiencias, en aquello que ha visto, como la película que mencionábamos, lo que ha vivido, lo que ha leído. Pero sí, hay características que nos da el autor y que podemos usar. Los invito ahora a escribir en su cuaderno A. Las características de Cenicienta. B. Las características de los personajes que se oponen a ella. Esta actividad les servirá para aprender a distinguir los diferentes tipos de personajes que existen en una historia. Claro, ahora que lo menciona, maestra, recuerdo que en La Cenicienta hay diferentes tipos de personajes. Tienes razón, Leslie. Dentro de cada historia existen personajes que dan vida a la narración y permiten el desarrollo de la trama. A estos personajes podemos clasificarlos de acuerdo con su función. Su función, con personajes principales que destacan sobre los demás. A. Protagonista. Es el personaje que destaca por encima de todos porque la historia se desarrolla en torno a él o ella. ¿Quién se te ocurre, Leslie, que puede ser el protagonista en La Cenicienta? Pues la misma Cenicienta, ¿no? Exactamente. Ahora hablemos del antagonista. B. El antagonista es la persona que se opone al protagonista o está en conflicto con él o ella. La madrastra. Sí, muy bien. Ahora hablemos de los personajes secundarios. Los personajes secundarios son aquellos cuya importancia es menor, aunque a veces adquieren relevancia en algún episodio. Sirven para conocer mejor a los personajes principales o son importantes para que la acción avance. Y finalmente los fugaces, aquellos que aparecen en algún episodio con una función poco importante y desaparecen el resto de la historia. Otra de las clasificaciones de los personajes se relaciona con la caracterización. Caracterización. 1. Clases de personajes. Inciso A. Redondos. Ellos representan los conflictos psicológicos de los seres humanos. Evolucionan durante el transcurso de la narración con cambios significativos en sus actitudes, pensamientos o sentimientos. ¿Como esos malos que se arrepienten y se vuelven buenos al final? Sí, como esos. Pero pueden también ser B. Planos. Los que no se transforman en ningún momento. 2. Modos de presentación. Inciso A. Caracterización directa. Permite conocer a los personajes a partir de los datos que proporcionan otros personajes o el narrador de la historia, mencionando sus rasgos externos e internos. Como cuando Charles Perrault dijo que la madrastra es la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto. Muy bien, Leslie. Esa es una caracterización directa. Ahora, la caracterización indirecta permite deducir cómo son los personajes a partir de los pensamientos, comentarios, acciones, reacciones o gestos, utilizando como recurso el comportamiento o el diálogo. O sea, por cómo actúa y lo que los otros personajes dicen de él. Así es, estas clasificaciones surgen a partir de la manera en que se relacionan los personajes entre sí, si se llevan bien o mal, si se ayudan o se perjudican. Pero para conocer un poco más sobre el tema, los invito a que veamos juntos un fragmento del video, Los subgéneros narrativos 1, los cuentos de hadas. Seguramente nos va a ayudar a concretar ciertos conceptos sobre los que vamos a hablar después. Bienvenida, Cenicienta. Hola, qué gusto. El gusto es mío. Pasa al balcón y platiquemos sobre los cuentos de hadas. Dentro del género del cuento hay otros subgéneros. Los cuentos de hadas son un subgénero más en el que aparecemos un número acotado de personajes. Que pase el escritor francés Charles Perrault, autor de relatos como Barba Azul y La Bella Durmiente, para que nos hable sobre las características del cuento
Gracias por invitarme. En general, los cuentos son relatos ficticios y cortos, en comparación con otras narraciones, como lo son la novela y otra cosa épica. Nuestras historias se desenvuelven a partir de un solo tema. Los acontecimientos que vivimos se presentan como un viaje con muchos obstáculos que debemos sortear con la ayuda de otros personajes, hasta superar una serie de pruebas o cumplir una misión. Esta clasificación no es estricta. Pueden existir 2 o más personajes que desarrollen una misma función, es decir, 2 protagonistas. ¿Se te ocurre un cuento con 2 protagonistas, Leslie? ¿Hansel y Gretel? Es muy buen ejemplo. O puede haber varios antagonistas representados por personajes masculinos o femeninos. También existen personajes que pueden desempeñar 2 papeles dentro de la historia. Por ejemplo, quien en un principio se presenta como el ser amado puede terminar siendo el antagonista. Maestra, entonces estaríamos hablando de 2 tipos de clasificaciones. Una tiene que ver con la función porque involucra a un personaje principal y la otra relacionada con la caracterización que presenta una sesión de personaje redondo. ¿Por qué este ser amado evoluciona y se transforma en el antagonista? Exactamente, Leslie. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver a Blancanieves y los 7 enanos. Quienes conocemos la historia sabemos que Blancanieves es la protagonista y los enanitos son los personajes secundarios, pero también son personajes planos, porque no existe un cambio de pensamiento o actitud en ningún momento a lo largo de la trama. Recordemos que la conducta, las motivaciones y la forma en que se relacionan entre sí los personajes pueden otorgar datos que nos permitan saber cómo es y nos ayuden a identificar a qué tipo de personaje representa. Sin embargo, el proceso para identificarlos se dificulta cuando el protagonista tiene ciertas actitudes negativas o el antagonista parece en principio el aliado o el ser amado para posteriormente mostrar sus verdaderas intenciones. Otro factor que debemos considerar dentro de la trama es el narrador, porque será él quien otorgue la clasificación a los personajes. Maestra, ¿por qué el narrador es quien define la clasificación a los personajes, quien nos dice cómo son? ¿No es el autor del libro quien decide y asigna un rol diferente a cada uno? El narrador es quien cuenta la historia. Es la voz que designa el autor del libro para desarrollar la trama. Por ejemplo, ¿recuerdas el cuento de Caperucita Roja? ¿Cómo sería la historia si fuera el lobo quien contara la historia? ¿Cambiarían los personajes? Piensa un poco en estas preguntas y observen el siguiente esquema con imágenes y pequeñas descripciones de los personajes que forman parte de la historia de Cenicienta, cada uno con una función diferente dentro de la historia. Hagamos un reto. En su libreta, realicen un esquema similar, pero esta vez con la historia de Caperucita Roja, contada por el lobo feroz. Coloquen dibujos y pequeñas descripciones que expliquen por qué desempeñan esa función dentro de la trama. Y ya que hablamos del lobo, veamos qué tan buenos somos observando. ¿Qué observan en la fotografía que le tomamos al lobo feroz? ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo son sus ojos, su nariz, su boca, sus orejas? ¿Qué actitud tiene? ¿Será amigable o enojón? Intenten describirlo sin omitir ningún detalle. Mencionen todas las características físicas y psicológicas de acuerdo con lo que perciban. Antes de terminar nuestra sesión de hoy, quiero invitarlos a que consulten la página Cuentos y algo más del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. Seleccionen uno de ellos y reflexionen las siguientes preguntas. ¿Cómo imaginas a los personajes de la historia? ¿Cuáles son las características de los protagonistas? ¿Cómo actúa para resolverlo? ¿Existe un antagonista? ¿Por qué consideras que es él? En caso de no poder acceder a la cámara sugerida, seguramente conoces un cuento clásico o tienes en casa un libro del que te puedes apoyar para dar respuesta a las preguntas señaladas con anterioridad. Ahora,
Esto no solo aplica en los cuentos, sino a cualquier obra literaria. Por eso, los invito a que veamos en la novela de Fahrenheit 451, que se publicó en 1953, cómo se presentan los personajes. Veamos. Tenemos, en primer lugar, al protagonista redondo, Guy Montag. Es un bombero que vive en un futuro en el que cree que los libros son dañinos, y los bomberos, en lugar de apagar incendios, se dedican a quemar libros y a quienes se atreven a tenerlos en sus casas. Guy descubre la lectura, se apasiona de ella, pero lo descubren y lo persiguen. Y ya no les cuento más. Busquen Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En el mismo libro, Fahrenheit 451, aparece un antagonista, ese más bien que podríamos clasificar como plano, que es Betty. Betty es el jefe de los bomberos y cree que su labor es correcta, esa de andar quemando libros porque piensa que los libros son dañinos. Sabe que Guy se roba libros y le advierte que tiene que demostrar que su contenido es valioso y que si no lo demuestra, tendrá que entregarlos para quemarlos. Llega el punto de obligar a Guy a que queme su casa, porque se da cuenta de que ya es un adicto a la lectura. Y, como en la mayoría de las novelas, en esta también hay personajes secundarios, como Clarice McClelland, una joven de 17 años a la que le gusta la naturaleza y que se hace amiga de Guy. ¿Pero qué creen? Bueno, mejor lean ustedes. Clarice McClelland es una joven de 17 años a la que le gusta la naturaleza y de la que Guy se hace amigo, pero luego ella... Otro personaje secundario es Mildred, la esposa de Guy. Pero en algún momento, él se da cuenta que no comparten muchas cosas y... Hay otro tipo de personajes, los fugaces, esos que aparecen únicamente para cumplir una cierta función en la historia o para ilustrar algo que quiere transmitir el autor. Aquí, Ray Bradbury se valió de una anciana que se niega a abandonar sus libros, y si vieran cómo le fue. O los hombre libro, que son mujeres y hombres rebeldes que están fuera de la ley y su forma de rebelión es memorizar los libros. ¿Qué les parecen estos ejemplos de Fahrenheit 451? ¿Qué les dicen sobre cómo aprovecha el autor a los distintos personajes para construir su obra? A mí me llama la atención que diga que el antagonista es plano, ese Betty. ¿Quiere decir que nunca en la historia se va a volver bueno y va a intentar salvar los libros como los otros personajes? Tendrás que leerlo para averiguarlo. Pero bueno, el tiempo pasa y ya casi nos vamos. Para despedirnos, hagamos un último reto. Ustedes son los protagonistas de su vida y tienen una historia de aproximadamente 12 años. En su cuaderno, asignen un título a su historia y descríbanse física y emocionalmente sin omitir ningún detalle. Cuando terminen, compartan su descripción con alguien más, pero no le digan de quién se trata. De acuerdo con lo que vaya escuchando, él o ella tendrá que adivinar a quién se está refiriendo. Pueden hacer lo mismo con el resto de las personas que viven en su casa, para que los demás adivinen de quién están hablando, de acuerdo con la descripción que ustedes les den. Elaboren también un esquema donde mencionen quiénes de las personas que les rodean son el mentor, el aliado, el antagonista y el ser amado, explicando y dando argumentos de por qué ocupa ese papel en su vida. Muchas gracias por su atención. Los invito a que continúen aprendiendo y sigamos adaptándonos a la nueva normalidad. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.